Muy buenas noches para todos, estimados aprendices del Centro de Logística y Promoción Ecoturística de la Regional Magdalena. Sean todos y todas bienvenidas a esta sesión de formación virtual. Hoy nos encontramos los aprendices de la formación titulada Virtual Gestión Integral del Transporte, fecha de caracterización número 2977173 del Centro de Logística y Promoción Ecoturística. Asimismo, nos acompañan aprendices de la formación titulada presencial Integración de Operaciones Logísticas del municipio de Plato Magdalena. Para todos y todas, tengan ustedes muy buenas noches. Sean bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo han estado? Buenas noches, doctor y compañeros, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, en sala. Buenas noches, doctor, no se escucha bien. Ok. ¿Alguien más tiene alguna dificultad con el sonido? No, señor, así se oye claramente, no sé si otro compañero tenga problemas. Permítanme un momentico, reviso. ¿Confirman ahora el sonido, por favor? Ahora se escucha mejor. Listo, ok. Bueno, en sala nos encontramos los aprendices Andrea, Erika Joana Sepúlveda, Jessica Sánchez, Juan Sebastián Riaños, que es vocero de la formación, Gisney Samira Bolaño, Luisa Fernanda Henao, que es la otra vocera principal de la formación, Luisa Perláez, María del Carmen Martínez, Óscar Salcedo, Jessica Vanessa Ramos. Para todos nuevamente, muy buenas noches. Hoy iniciamos, compañeros aprendices, iniciamos una nueva fase de su proceso de formación. Iniciamos la segunda fase del proyecto formativo, que es la fase de planeación. Es una fase en donde, como su nombre lo dice, habrán algunas competencias que orientar y esas competencias llevan encaminadas el proceso de planear todo el proceso, valga la redundancia, de todo lo que tiene que ver con el sistema de distribución, teniendo en cuenta los modos y medios de transporte. Entonces, pues nuestra agenda de trabajo tiene como tal el saludo de bienvenida, que es el que estamos realizando, las actividades y las competencias que se van a desarrollar durante todo este periodo de tiempo, hasta el 11 de noviembre, si más no estoy. Ahora revisamos el cronograma nuevamente. El cronograma de actividades para socializarlo, los compromisos que hay para esta semana y el espacio de dudas e inquietudes, pues para escucharlos a ustedes si tienen alguna pregunta con respecto al tema. Vamos a iniciar, muchachos, o no sé si alguien antes tenga algo de que decirnos, Luisa, Juan Sebastián, algunos compañeros acerca de la actividad de emprendimiento que ya culminamos. Buenas noches, instructor y compañeros. ¿Cómo estás, Luisa? Buenas noches. Bien, sí, señor, gracias a Dios. No, pues quería pues resaltar de la importancia del tema que acabamos de terminar de emprendimiento, porque así pues todos aprendimos a cómo hacer análisis de costos de operación de un plan de negocio que pues cada uno tenemos, y los que están en grupo, pues entre los integrantes del grupo tuvieron pues la idea para plasmarlo en todas esas evidencias que se entregaron. Entonces pues ese es el punto, mi punto de vista. Muchas gracias, instructor. Luisa, gracias a ti. Bueno, antes de iniciar con el proceso, vamos a hacer una retroalimentación de las actividades que hasta el día de ayer se habían calificado. Cabe recalcar que este listado que está aquí no ha sido actualizado. Por lo tanto, si alguno de ustedes que ha subido alguna actividad correspondiente a la competencia de emprendimiento no aparece su calificación, es porque no se han revisado. Sin embargo, pues aquí hay unas que están pendientes. Ya en el caso de Juan Sebastián, aparecía pendiente por corregir, pero era por el tema del enlace, o perdón, de la evidencia que subiste a la que no era correspondiente. Ya me la mandaste por el interno, o no sé si la subiste directamente al espacio. Juan Sebastián, ¿me confirmas, por favor?
Buenas noches. No, no me dejó en plataforma. Intenté subirla, pero no me dejó, así que se la envié al interno. Listo, perfecto. Ya ahorita yo miro para ver. Me haces un favor, me escribes nuevamente para ver si la revisé o no la revisé. ¿Listo? En ese sentido también, aquellos compañeros que están todavía con el cuadro en amarillo, que con la NP, que es no presentar, todavía tenemos tiempo. En el caso, bueno, ya de María del Carmen, ya cargaste la actividad, al igual que Yuli Marcela, que es la actividad que ustedes como equipo de trabajo están presentando. Sin embargo, pues nuevamente pues me preocupa el tema de Marta. Marta no participó. Oscar, Oscar Alexander Castillo tampoco participó. No se ha comunicado conmigo, debe ser que está en su trabajo. Ustedes saben pues que él tiene un trabajo que tiene que estar en un área donde no hay cobertura de señal. Y hay otros compañeros pues que tampoco han hecho participación alguna. Por lo tanto, estos compañeros pues no tienen aprobada esta competencia hasta el momento. En ese sentido y en ese orden de ideas se revisaron las actividades, así como dice Luisa, unas actividades bastante enfáticas porque priorizan lo que tiene que ver con un plan o con una idea de negocio planificada. Muestran detalladamente cuál es su objetivo, muestran detalladamente cuáles son las características de la idea de negocio, el mercado al cual está siendo dirigida, el segmento, aunque no vimos esa área de segmentación, en algunas evidencias sí se vio, digamos que en la población objetiva a la cual era dirigida, va dirigida su idea de negocio, su emprendimiento. En ese sentido también se ve el tema de los presupuestos, el tema de los costos, el tema de todo lo que tiene que ver con la parte financiera. Muy bien, bastante bien para ser sincero. Sorprendido porque es una temática que nosotros en la parte de costos, en la parte numérica no hemos tocado. Sin embargo, ustedes pues hicieron el ejercicio adecuadamente. Felicitaciones para todos. Voy a esperar, Luisa, Fernanda y Juan Sebastián, ustedes como voceros, les informo que voy a esperar hasta esta semana, hasta el día, permítanme un segundito, reviso aquí el calendario. Vamos a esperar hasta el día 13 de septiembre. Sí, es decir, dar estos días más la semana que viene a continuación para que estos compañeros se coloquen al día y no hacer el respectivo plan de mejoramiento. Ya después de esa fecha, ya ahí sí se publica en la plataforma de cuáles fueron los aprendices que aprobaron la competencia respectivamente y obviamente pues en plataforma de Sena Sofía Plus serán aprobados los juicios evaluativos. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que se acaba de informar? No, señor. De mi parte, claro, doctor. Listo, perfecto. Juan Sebastián, ya me acordé de la actividad tuya. Sí, yo la vi, está especificada en Excel. Cada hojita tiene correspondiente la información, bien buena también. La verdad es que bastante detalladita. Bueno, listo, muchachos. Entonces, en ese sentido y en ese orden de ideas, vamos a seguir con la agenda de trabajo. Les hablaba que viene el tema de las competencias y de las actividades que vamos a trabajar durante esta segunda fase. Esta segunda fase tiene como nombre, como título, la actividad de proyecto, tiene como título determinar el modo y el medio de transporte, preparando el tema de la documentación relacionada para poder hacer el respectivo desplazamiento dependiendo del modo y medio que se utilice, ¿cierto? Hay 5 competencias en las cuales vamos a trabajar. La primera competencia se llama diseñar el plan de distribución según el canal que se vaya a utilizar. Es una competencia que tiene una duración de 72 horas con 2 resultados de aprendizaje y 6 evidencias de aprendizaje. Vamos a trabajarla desde hoy 2 de septiembre hasta el día 5 de octubre. Va a estar, ya te comento el tema de comunicación.
va a estar orientada por mi persona. Por lo tanto, pues digamos que en esta competencia vamos a ver todo lo relacionado con la documentación que ustedes tienen que presentar y el tipo de modos y medios de transporte y las diversas características que se presentan en esta estructura o en esta cadena de la cadena logística. Seguido a esa competencia, vamos a ver la competencia de utilizar herramientas informáticas. Palabras más, palabras menos, la competencia de tecnología en la información y de la comunicación. Duración, 48 horas. Tiene 4 resultados de aprendizaje y 4 evidencias de aprendizaje. Va a estar orientada también durante el mes, desde el 2 de octubre hasta, desde el 2 de septiembre hasta el 5 de septiembre. Todavía no nos han asignado al instructor, por lo tanto, no se ha hecho oficial el anuncio de bienvenida por parte de él. Una vez sea asignado, pues ya ustedes saben cómo es la mecánica. Estaremos trabajando un día de la semana conmigo, otro día de la semana con el instructor. Seguido a eso está la competencia de elaborar el plan de transporte según modos, medios y la normativa referente al modo y medio de transporte. Esta sí es una competencia bastante, pues es más duradera, son 120 horas. Sin embargo, la diferencia de esta competencia es que tiene 2 resultados de aprendizaje y 4 evidencias. Por lo tanto, es un poco más extensa por el material de formación que ustedes deben aprender, que ustedes deben leer e investigar, pero con el tema de cumplimiento de actividades es un poco más corta. Lo vamos a realizar desde el 7 de septiembre hasta el 2 de noviembre, también va a estar a cargo de mi persona como instructor. Esta competencia, que se llama coordinar el flujo de mercancías según el plan de operación, también es una competencia supremamente corta. Esta la vamos a desarrollar en una semana. 24 horas, un resultado de aprendizaje, una evidencia. Como les dije, esta es fácil. Esta solamente la vamos a desarrollar en una semana. Y como apoyo a la formación, tenemos la competencia de inglés. Ustedes saben que inglés, o bueno, si de pronto no lo habían tenido en cuenta, inglés va a estar en todas las actividades de proyecto y en todas las actividades de aprendizaje, porque es una competencia que debe estar apoyando todo el proceso y más en la formación en la que ustedes se están preparando, que es en una formación donde en algunos documentos, en algunas entrevistas, en algún momento de compartir con algún cliente, siempre se va a manejar el tema de bilingüismo, el tema del inglés como tal. Competencia que va a demorar 48 horas, un resultado de aprendizaje con 6 evidencias y va a estar también orientada desde el 7 de octubre hasta el 2 de noviembre por la instructora pues Rosana Guida, que es con quien han trabajado ustedes durante este tiempo. Estas serían, como tal, compañeros aprendices, las 5 competencias que vamos a desarrollar durante todo este tiempo que vamos a estar trabajando. Eso hace parte de la actividad de proyecto número 2. Ahora bien, la fase de planeación como tal tiene 2 actividades de proyecto, la número 2 y la número 3, pero la número 3, digamos que la vamos a orientar de noviembre hacia el otro año. ¿Sí? En esa actividad de proyecto, ¿qué competencias nos van a acompañar? Salud y seguridad en el trabajo, hábitos saludables y cultura física, ética, inglés, y también hay otra que se me escapa, servicio al cliente. ¿Listo? Servicio al cliente no, talento humano e inglés. Entonces, esa tercera actividad de proyecto tiene 6 competencias, pero pues no se las hablo ahorita para no de pronto embolatarnos con ese tema. Aquí tengo una pregunta de la compañera María del Carmen. Nos dice, profe, acerca de las evidencias de planeación, ¿con cuántos profes nos va a tocar en esta fase? Solo con usted y con la de inglés, y acerca con el plan de mejoramiento de comunicaciones. Bueno, la primera pregunta ya te la acabo de responder. Como tal, vamos a ver 3 instructores durante esta actividad de proyecto. Está el instructor de bilingüismo, la instructora de bilingüismo, el instructor o la instructora de las TIC y mi persona como instructor líder de ficha.
Y con el tema del plan de mejoramiento de comunicaciones, hay que reunirse con el equipo de ejecutor de la formación para sentar la fecha para que ustedes puedan entregar las actividades. Yo les había dicho que tengan a la mano todas las cosas listas, es decir, todas las evidencias que hacen falta ya te doy la palabra, Luisa, todas las evidencias que hacen falta por entregar, ténganlas ustedes ya listas, de tal forma que cuando se digan, muchachos, desde el 15 hasta el 20 está habilitada la plataforma para que suban todas las actividades, ustedes inmediatamente suban esas actividades y no tenga que uno estar detrás de ustedes para que lo puedan hacer. Luisa, cuéntanos. Disculpe, instructor, por favor, para saber lo del plan de mejoramiento de matemáticas. Muchas gracias. Listo. Luisa, ahí estoy hablando de todas las actividades que tienen que ver con la fase de análisis o de todas las competencias que tienen que ver con la fase de análisis. Matemática, comunicaciones, ¿cuál fue la otra? Matemática, comunicaciones, inglés y ya, nada más esas. ¿Ya? Entonces, durante ese tiempo en el que sea habilitado, se van a entregar todas las actividades. Es decir, los instructores van a estar a disposición de nosotros durante 1 o 2 días para evaluar las respectivas evidencias que hacen falta por subir o por evaluar, por calificar. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. En el plan de mejoramiento son las mismas actividades que el instructor colocó y pues los que no alcanzamos a realizar alguno, los debemos de hacer entonces, por favor, gracias. Sí, señorita. Lo único que no se evalúa en plan de mejoramiento son las evidencias que corresponden a cuestionarios o participación en foro. Entonces, en ese caso, con la evidencia de matemática, creo que la primera era un cuestionario. Ese no se evalúa, pero se tiene en cuenta la sumatoria de las demás evidencias para poder ponderar o promediar la respectiva nota. Me explico. Si de 5 actividades usted entregó 4 y la que no entregó fue la del cuestionario, pues se le tiene en cuenta las 4 evidencias. Lo mismo con la participación en los foros. Si había una actividad en la que usted tenía que participar en un foro, esa no se evalúa, pero se les tiene en cuenta las demás evidencias de producto, o sea, los trabajos como tal. ¿Sí me hago entender? Sí, señor, muchas gracias. María del Carmen, cuéntame. Profe, mire, lo que pasa es que la última evidencia de comunicación nos tocó en grupo. Nosotros sí la hicimos, pero no la alcanzamos a subir. Ajá. Ya, entonces, ya está lista, pero sale en grupo. ¿Ahí cómo haríamos? ¿Transcribíamos y hacemos una independiente o cómo? No, se sigue calificando en grupo porque de igual forma la profesora o la instructora se las evalúa a ustedes de manera grupal. Entonces, esa evidencia como tal debe mantener el criterio que ella impuso. Muchas gracias. Bueno, listo. Seguimos entonces, después de las actividades de proyecto, vamos a revisar el cronograma de actividades. ¿Me confirman si estamos viendo bien el cronograma? Voy a apagar aquí la pantalla. Sí se ve bien, instructor. Listo. Ya este cronograma, si no estoy mal, ustedes lo tienen a la mano. La vocera ya se los compartió a través del grupo interno que ustedes manejan. Entonces, esta es una actividad que es la que va a estar liderada por mí, diseñar el plan de distribución según el canal y la normativa del transporte. Tenemos 2 actividades de aprendizaje, 2 resultados de aprendizaje y en total hay 6 evidencias. Cada actividad tiene 3 evidencias de aprendizaje. Para esta primera actividad de aprendizaje, ¿qué nos dice aquí qué nos dice aquí? ¿Qué es lo que nos dice que vamos a hacer con la primera actividad de aprendizaje? ¿Quién me colabora con la lectura, por favor? Clasificar medios de transporte según productos, canales de distribución, procedimientos de la organización. Muy bien, Julie. Y el resultado de ustedes para poder aprobar esa actividad de aprendizaje viene siendo ¿cuál? Definir los recursos para el proceso de distribución de acuerdo con el canal. Listo, muy bien.
Tenemos 3 evidencias por presentar. Y a ustedes les va a sonar incluso de que ya estas evidencias ya la presentaron. La primera evidencia es una presentación en PowerPoint. La segunda viene siendo una matriz de riesgo, una matriz DOFA. Y la tercera es un video explicativo. Aquí de pronto va a haber algo ni tan novedoso porque ya de ustedes de una u otra forma ya comenzaron a trabajar en el tema de las presentaciones a través de un video, ¿cierto? Entonces, esa fue la preparación con la competencia de emprendimiento para que ustedes ya fueran afianzándose con el manejo de herramientas digitales como la edición de video, entre otros. Entonces, la primera actividad es que ustedes van a comenzar a clasificar los medios de transporte según los productos, porque no todos los productos se pueden transportar en el mismo medio de transporte o en el mismo modo de transporte. Existen unos canales de distribución que también son totalmente diferentes y tiene que tener relación con el producto que usted va a transportar. Para eso, ¿qué se necesita? Cuando usted va a poner en movimiento algo, cuando usted va a poner en desplazamiento una mercancía, usted necesita definir algunos recursos técnicos, recursos financieros, recursos humanos, entre otras cosas. ¿Listo? Por eso el resultado de aprendizaje dice definir los recursos para el proceso de distribución, teniendo en cuenta que el canal. Fechas de entrega de esta evidencia desde el 2 de septiembre, o sea, desde hoy, hasta el día 14 de septiembre. Por lo tanto, vamos a tener aproximadamente 15 días para poder entregar esta evidencia de aprendizaje. Estas evidencias de aprendizaje. Segunda actividad de aprendizaje. ¿Quién me colabora con la segunda actividad de aprendizaje, por favor? Estructurar plan de operación de acuerdo con requerimientos del cliente y procedimientos de la empresa. Listo. Y así mismo, Luisa, regálame el resultado de aprendizaje. Sí, señor. El resultado de aprendizaje es asignar los recursos de acuerdo con el plan de distribución, procedimientos de la organización y legislación existente. Listo, muy bien. Si en el primer resultado de aprendizaje nosotros teníamos que definir, es decir, identificar cuáles eran los recursos, aquí ya yo tengo que asignarlos, es decir, ejecutar el plan de operaciones correspondientes a la actividad que vamos a realizar. Todas estas evidencias, como yo se los dije desde un principio, conmigo todas las actividades son en grupo. Todas las actividades son en grupos. Habrá de pronto alguna excepción, pero ya eso es teniendo en cuenta la evidencia que ustedes vayan a presentar. Mientras tanto, todos muchachos van a ser con sus equipos de trabajo. Por lo tanto, ¿qué tienen ustedes que tener en cuenta aquí? La comunicación con sus compañeros, el tiempo de cada uno de ellos, saber administrar su tiempo de trabajo entre su labor, su trabajo como tal y su proceso de formación y obviamente pues con el tiempo de familia. ¿Listo? Tenemos 3 evidencias para esta segunda actividad y el segundo resultado. La primera viene siendo una estructura matriz de ruta, es decir, ustedes ya van a comenzar a planificar una ruta de distribución en donde teniendo en cuenta unas condiciones ustedes van a determinar el modo, medio, costos que ustedes van a gastar, valga la redundancia, para poder hacer ese desplazamiento. Tienen que hacer como tal un póster informativo, es decir, como un afiche o un infograma y un mural multimedial, ¿cierto? Entonces, en su debido momento, cuando le correspondan estas 3 evidencias, fíjense que las 3 evidencias están por presentar de manera individual. Pero ¿qué es lo bueno? Que cada evidencia va de la mano con la otra. Es decir, la estructura de matriz de ruta, la estructura de matriz de ruta así como tal, tiene que ver con el póster informativo. Y el póster y el mural multimedial tiene que ver con lo que usted vaya a presentar o vaya a informar en el póster informativo. Entonces, que digamos que de una u otra forma, estas evidencias como tal son las que le van a permitir a ustedes, digamos que identificar
cómo se maneja o cómo es el tema del proceso de distribución en nuestro país y a nivel mundial, ¿cierto? Teniendo en cuenta los diferentes modos y los diferentes medios. Después de esto, pues ya viene la competencia de TIC, viene después la competencia de elaborar el plan de distribución o el plan de transporte. Aquí en su debido momento también se les socializará. Mientras tanto, solo quiero enfocarme en estas, en las que nos toca hacer ahorita en este mes de septiembre hasta el 5 de octubre. Tienes la manito levantada, María del Carmen, cuéntame. Listo. ¿Alguna preguntita, alguna duda con respecto a lo que acabo de decir? No, señor, de mi parte en el momento. ¿Todo está claro como el agua del río? Sí, señor. Listo, Como todo el Magdalena. como el agua del río Magdalena. Perfecto, permítame un segundito, voy a compartirle el link a una de las instructoras que también nos va a acompañar. Listo, seguimos entonces acá con nuestro cronograma o nuestras actividades como tal. Después de haber socializado el cronograma, pues está la respectiva guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje, ¿qué tenemos en esta guía? Tenemos como tal el proyecto formativo, que es el que estamos trabajando, simulación de los escenarios para la gestión integral del transporte. El proyecto o la actividad de proyecto que, como le dije, viene siendo determinar modo y medio de transporte, teniendo en cuenta que la documentación. Aquí hay unas actividades que pues no las quiero socializar, eso ya le corresponde a cada uno de ustedes al momento de descargar la guía de aprendizaje y poder socializar. Recomendaciones, sáquense un tiempito entre sus compañeros de trabajo y socialícenla de manera grupal. Esa es la manera más que usted pueda entender, ¿cierto? Así uno lo socializa con el otro, tú qué entendiste de esto, qué es lo que hay que hacer, y etcétera. ¿Listo? Ya lo voy a dejar acá, donde vamos a hablar acerca de las actividades y las evidencias de aprendizaje. ¿Listo, muchachos? Entonces, como todo, para poder nosotros iniciar el respectivo proceso e identificar los respectivos presaberes que tenemos que tener para poder ondear en este tema, aquí hay unas actividades y unas preguntas que tienen que ver mucho con el tema de la cadena de suministro, con el tema de la logística como tal. Recuerden que ustedes están estudiando gestión integral del transporte. Y el transporte hace parte de un eslabón de la cadena de suministro. ¿Sí recuerdan eso, verdad? Sí lo tienen claro que el transporte o prácticamente la logística, lo que ustedes están estudiando es logística enfocada al tema de transporte, ¿cierto? Sí, señor. Listo, muy bien. Aquí viene la primera pregunta. Ya hablamos y ya les dije, más o menos, les tiré como una pista. Nos preguntan cuáles son los componentes de la logística. Si el transporte como tal es un eslabón de la cadena de logística, ¿cuáles vienen siendo los otros componentes que hacen parte de la logística? A ver, preguntica, levantamos la manito quien vaya a participar y le doy la palabra. Aquí es un recorderis también para los muchachos de integración de operaciones. Ok. Erika, cuéntame o cuéntanos a nosotros, a todos, cuáles vienen siendo los componentes de la cadena logística. Profe, viene siendo distribución, almacenamiento, medio de transporte y ingreso o bueno, devolución del producto y hasta ahí. Ok. ¿Alguien está de acuerdo con lo que dijo Erika? Sí, señor. Sí. O sea, a ver, vuelvo y repito, ¿cuáles son los componentes de la logística? Lo que Erika dijo tiene relación. Sin embargo, hay que saberlo justificar, hay que saber especificar directamente de qué trata cada uno. O de qué trata cada uno, no. De qué, a qué corresponde cada parte de eso.
Por ejemplo, cuando tú me dices del almacenamiento, ¿eso hace parte de qué? Y profe, tengo una pregunta. Dígame. Eso ahí entra lo de la gestión de inventarios de la cadena de suministro, de los materiales y los Es que, pedidos. ojo, tú estás diciendo lo que es cadena de suministro. La cadena de suministro inicia, o sea, lo que ustedes están estudiando es lo último, el último eslabón de la cadena, porque es la parte que permite distribuir la mercancía o el producto terminado, ¿cierto? Sin embargo, antes de poder distribuir, hay unos eslabones que son los que permiten que todo eso se realice, ¿sí? A ver, ¿quién más tiene la palabra? Pues yo adicional tengo también, o considero que son, no sé, la cadena de embalaje y almacenamiento. Ajá, pero el embalaje tiene un nombre exacto. Aprovisionamiento. Buenas noches, instructor. Profe, y la investigación, planificación estratégica, los proveedores, atención al cliente, esa sí de pronto podría ser por ese lado. Bueno, pónganle cuidado. Es entendible porque nosotros apenas estamos iniciando la segunda fase. Es la gestión del producto. ¿Es la gestión de qué? El producto. O sea, todo eso. Digamos que sí, digamos que no. Se los voy a explicar de la manera sencilla. La logística está integrada por una cadena como tal. Se le llama cadena de suministro y abastecimiento, ¿cierto? Esa cadena de suministro y abastecimiento tiene unos procesos que permiten de que el producto se compre y a la final se distribuya al cliente final o al consumidor final. La primera parte de la cadena logística se llama cadena o el componente de abastecimiento o suministro. ¿Qué quiere decir el componente de abastecimiento o suministro? Es cuando yo compro mercancía o producto terminado o materia prima para poder transformarla y convertirla en un producto terminado. Cuando yo compro, cuando yo me abastezco o sí, hago la compra como tal, automáticamente eso pasa a otro proceso que yo lo llevo a mi empresa. Cuando esa mercancía llega a mi empresa, yo la tengo que recepcionar. Ahí está el segundo componente, recepción. En recepción hay una serie de procesos que viene siendo la verificación del producto, de la materia prima, del producto terminado. Y hay otro proceso que viene siendo cuando ya ese producto como tal se recibe e ingresa a la tienda o al centro de distribución o al almacén. Cuando ya el producto ingresa, entra al almacén, lo que quiere decir que entra al proceso de inventario. Ahí estamos hablando del tercer componente, abastecimiento, recepción e inventario. En inventario también hay una serie de subprocesos, que quiere decir cuando cuando el producto se verifica, se paquetea o se coloca en zona de picking, ¿sí? Se embala, es decir, se envuelve en el material o se empaca en su respectivo, valga la redundancia, empaque y otras cosas. Después del inventario sale cuando el cliente ya lo pide, es decir, sale a proceso de venta, lo que quiere decir que viene el proceso de despacho. Andrea tiene la mano levantada. A ver, Andrea, cuéntanos a ver. Pues sí, instructor, para comentar algo, sí que el canal de la pregunta es sobre la pregunta, son aquellos que permiten efectuar las actividades y los procesos necesarios para transporte, almacenamiento y distribución en forma efectiva de productos de materias primas y de materiales como documentación, manejo de distribución unitaria y verificación. Ok, listo. Esos procesos que tú dices también, Andrea, también hacen parte de toda esta parte de la cadena.
Seguimos con el tema del despacho. Yo despacho el producto y cuando yo despacho el producto, ahí es donde entra la distribución, entra el tema del transporte. Dependiendo del producto, dependiendo de la materia prima, dependiendo del tipo como tal de producto, ahí es donde yo selecciono el medio o modo de transporte y comienzo a planear el proceso de distribución. Es decir, si se va a enviar por avión, si se va a enviar por barco, si se va a enviar por vía terrestre, si se va a enviar por vía fluvial, etcétera, hacia su destino final, que ya viene siendo el servicio al cliente o la satisfacción del cliente cuando recibe su respectivo producto. Esos son los componentes de la cadena logística: abastecimiento, recepción, inventario, despacho y distribución. Cada uno de esos procesos tiene unos subprocesos internos. Entonces, para que muchachos los tengamos en cuenta, cuando ustedes le hablen de cadena de suministro y abastecimiento, ustedes sepan, eso es cuando se abastece, cuando se despacha, se recibe, se ingresa al almacén y finalmente pues se despacha o se distribuye hacia el consumidor final. ¿Queda claro esa parte, muchachos? Sí, señor. Listo. Señor. Ok. Seguimos acá entonces. Otra preguntita. ¿Cómo se articula? Cuando digamos que articular quiere decir cómo se empalma el desempeño logístico y el proceso de transporte. Si lo uno depende de lo otro, ¿cómo se articula eso? Yo lo acabo de decir. Entonces, no sé, quiero escuchar a alguno de ustedes que me diga cómo se articula ese tema de que haya una eficiencia logística con el tema del transporte. A ver. Chicos. Con la optimización de las rutas. Me acabo de salir. Me dice que es planificación de transporte, gestión de carga, ejecución de transporte, seguimiento y control, recepción y entrega, gestión de documentación, y cada etapa debe ser bien coordinada para garantizar que el transporte de mercancías sea eficiente, económico y puntual. Muy profunda tu respuesta, pero válida. Algo un poco más sencillo, algo que me diga un poco más sencillo. ¿Cómo se articula el desempeño logístico con el tema del transporte? Para que haya un éxito, digamos así, en la cadena de suministro, en todo el proceso, se necesita obviamente el transporte. ¿Cómo se articula esa parte? Tengo a María del Carmen, tengo a Luisa y tengo nuevamente a Andrea y a Erika. A ver, Erika tiene la manito levantada de primero. Adelante, Erika. Pues fue lo que acabé de decir, profe, y pues bueno, en mi concepto sería como el seguimiento y control de la carga en el área de logística, hablemos como en el área terrestre, sería el manifiesto, facturación y remesa que se daría para poder llevar la mercancía, o bueno, saber qué mercancía y la descripción de la mercancía con el lote o inventariado que se va a entregar y al lugar que se va a entregar. Ahí sería el seguimiento de GPS para saber dónde va la carga y en qué estado se va a entregar. Identificar la empresa, ahí sería la descripción del manifiesto, que sería la totalidad de la carga, descripción del producto, valor del producto y día y fecha de entrega del producto, hora de entrega del producto. Y la remesa, pues sería como la orden de carga que van para la autorización de cargar el medio de transporte, que sería en el área de terrestre, digámoslo así. Es lo que entiendo yo, profe. Muy bien. Eso se resume en una sola frase que se llama trazabilidad. Cuando nosotros hablamos de trazabilidad, es hacerle el seguimiento a cada uno de esos procesos.
al tema de documentación, al tema de por dónde va el transporte, al tema de si la carga va bien, al tema de que si el cliente recibió la carga en perfecto estado, a eso se le llama trazabilidad. Bien, Erika. Sigue Andrea. Andrea, cuéntanos a ver, ¿cómo se articula el tema logístico con el transporte? Pues para mí sería, como dijo usted, trazabilidad, aprovisionamiento y distribución. Me aprovisiono, compro y distribuyo. Ok. ¿Quién más? Aida María. Buenas noches. Respecto a la pregunta de cómo se complementaba, yo pienso que la logística planifica la ruta, los medios de transporte y los horarios de estos mismos. Y el transporte solo se encarga como de ejecutar las decisiones que tome la parte logística de manera eficiente. Bien, perfecto, muy bien. Bueno, listo. Tengo la manito levantada de María del Carmen. Profe, yo respondí por el chat. Ah, ok. Bueno, entonces déjame y leo. Dice María del Carmen lo siguiente, abro comillas. Con la capacidad de una empresa para planificar, organizar y gestionar la distribución de sus productos o servicios de la manera más óptima. Listo, muy bien, muy bien. Ya tengo María del Carmen. Luisa Fernanda, para cerrar contigo, cuéntanos a ver. Sí, señor. Bueno, yo trabajé para la Federación Nacional de Cafeteros, yo era la auxiliar de tráfico y GPS satelital, pues de todo ese tema. Y pues lo que yo veía ya era que todo era con la autorización de la jefe de logística, todo era con ella. Tenía que haber mucha comunicación con las transportadoras. En el caso, yo tenía que estar pendiente, hacer la trazabilidad, como usted dice, de los vehículos desde que llegaban pues a hacer cargue, y depende del lugar de llegada. Por ejemplo, si era cualquier puerto de Colombia, era un determinado vehículo. Si era para Santa Marta, tenía que ser una mula. Si iba para Ipiales, camiones de tanques o iceberg. Si iba solamente para Buenaventura, también era un camión pues mediano, y debía de estar todo debidamente con autorización. Yo también debía de recibir documentación de los conductores y darles la autorización, porque nosotros teníamos que grabar el proceso de cargue. Todo tenía que estar muy verificado. Entonces, pues esa es eh, tiene que ir de la mano la logística con el transporte, porque si pasa algo, corre riesgo de que se pierda la carga. Si pasa algo en las carreteras, todo eso. Luisa, o sea que si yo te hago esta pregunta que está a continuación, tú ya manejas esa parte porque tú recepcionabas la documentación de los transportistas cuando llegaban al punto donde tú estabas, ¿cierto? Sí, sí, señor. ¿Qué documentación se requiere? Por ejemplo, ¿cuál es la documentación requerida para realizar un servicio de transporte? Dependiendo el modo y dependiendo pues el medio. Vamos a Bueno, colocar un ejemplo. Ajá, háblanos. bueno, cuando llegaba el conductor, él entregaba una documentación donde decía que el peso de la mercancía que él iba a llevar, porque eso era café leofilizado. Claro. O sea que Entonces, venía una carga a granel. sí, O a venía por... granel, exacto. Sí, sí, señor. Entonces, solo era carga a granel. Entonces, pues tocaba era revisar que la documentación tuviera bien los nombres del conductor, la foto, la cédula, la licencia, los documentos del vehículo, la orden o sea, de ahí del café leofilizado, el permiso de cargue, y hasta ahí, hasta lo que me acuerdo, hace un año trabajé allá. Entonces, pues ese era el tema pues que se manejaba allá. Listo.
¿Alguien más quiere hacer algún aporte sobre este punto de cuáles son los documentos que se requieren? Veo que Erika tiene la manito Sí, levantada. profe. A ver, Erika, cuéntanos. Sí, señor. Pues también trabajé como en el área de logística, en el área de despachos, pero por medio de una transportadora, ¿sí? Y ellos trabajaban con Peldar. La documentación que ellos requerían era registro de GPS del vehículo, hoja de vida del vehículo, historial del vehículo, dónde venía, qué modelo era, hoja de vida del conductor, que no tuviera comparendos, que no tuviera, ay, me olvidó el nombre del otro. Bueno, hoja de vida del conductor también, que es como el ahí, bueno, ya teniendo eso, entonces ya iba la remesa, que la remesa es la orden de cargue que dan para poder ingresar a Peldar. Otra de las cosas que exigían era el seguro, que porque hay conductores que trabajan, digamos, como con sus propios vehículos y mucho, bueno, una parte de ellos como que no paga su seguro, entonces eso lo exigían mucho. En la descripción del producto, qué envase era, o sea, iba, para qué lugar iba y cuánto iba a cargar, si era en trailer, en container creo que, o en plancha. Y ya después de eso, ya ellos les daban como la descripción de lo que se iba a llevar y ya se hacía el manifiesto, que en el manifiesto iba el valor de la carga, la cantidad de carga, el destino que iba, el día y hora, y a quién se lo iba a entregar. Y ahí se hacía como el pago del mismo manifiesto, y iba también hacia el otro documento, se me olvidó, manifiesto, remesa y el egreso. Se me escapa un documento, profe, que también es muy importante, que lo exigen en las vías nacionales cuando van, por ejemplo, para Barranquilla o para Medellín, que en esa época tenían en Itagüí la otra planta de Peldar, profe. Ok. Bueno, miren. Todo esto es dependiendo del tipo de producto que usted esté transportando. Si son alimentos, pues obviamente tiene que haber una regularización por parte del INVIMA, por parte de la Secretaría de Salud, dependiendo del producto que usted lleve. Frutas, verduras, carnes, lácteos, entre otros. Si son productos, por ejemplo, de carga peligrosa, de sustancias peligrosas como las sustancias químicas, también debe llevar una documentación muy diferente a las otras. Si son productos a granel también, eso es dependiendo del producto que usted esté transportando. Dependiendo del producto, el transporte como tal se escoge. Un ejemplo, si yo voy a transportar leche, dependiendo de la distancia o la cantidad que yo vaya a movilizar, se escoge el tipo de vehículo. Yo puedo transportar en una mula cisterna o puedo transportar en un furgón o un carro tanque, ¿cierto? Entonces eso también va dependiendo de la cantidad del producto, del tipo de producto y del modo o medio en el que usted vaya a movilizar la carga. Muy bien, muchachos. Bueno, quería preguntar acerca, ese ya viene siendo un tema de recepción. Cuando un vehículo llega a su zona de despacho o a su zona de recibo, perdón, hay unos documentos que también a usted como transportista le toca presentar en la empresa. Dentro de esos que ustedes involucraron, hay algo muy importante y es que todo vehículo debe llevar un precinto. ¿Qué es un precinto? Es un sello de seguridad que garantiza de que la carga no fue manipulada desde que salió hasta que llegó a su destino. Si el precinto está cerrado, si el precinto está abierto, roto, hubo alguna manipulación por parte de las autoridades, eso tiene que quedar registrado en un documento y ese documento se lo tiene que firmar o tiene que haber una evidencia, ya llámese foto, que por ejemplo la policía cogió, paró el vehículo, rompió el precinto e inspeccionó la carga. ¿Sí? De lo contrario, usted como recibo o como la persona que está recibiendo la mercancía, usted tiene la potestad de no recibirla,
porque ya la carga fue manipulada. ¿Sí me hago entender? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Luisa, tienes la manito levantada. Cuéntanos a ver. Sí, señor. Me faltó agregar, Diga. antes de llevar la mercancía em, dentro del contenedor, el manejador canino con el perro antinarcóticos debe hacer la respectiva, ¿cómo se dice? Inspección, la respectiva verificación de que no haya sustancias. Sí, exacto. Y cuando va en la mitad del contenedor, igualmente hace lo mismo y al terminar lo mismo. Y ahí sí ya es cuando se cierra y se coloca los precintos y hay que grabar. Bueno, eso sí ya acá lo anotan ya los de logística, con qué precinto se va ese vehículo y con ese mismo debe llegar al destino para Listo, muy evitar bien. manipulación durante el viaje. Y ya uno Ok, con GPS, con satelital, sigue el recorrido desde el carro y ya está pendiente pues de la carga. listo, Luisa, muchas gracias. Bueno, ahora hay otra preguntita. Resulta y pasa que en este tema del transporte hay unos conceptos, son muy parecidos, pero tienen una gran diferencia. Cuando nosotros hablamos, o no sé si han escuchado el término transporte intermodal y transporte multimodal. No sé si tienen algún conocimiento sobre eso, si lo han escuchado. A ver, los escucho para ver. ¿Qué es un transporte intermodal y qué es un transporte multimodal? Listo, tienen la palabra. Adelante, Gisney. El transporte intermodal se refiere cuando el transporte de una mercancía se utilizan uno o más medios de transporte. Y el multimodal es cuando se utilizan más o diferentes tipos de transporte. Eso lo vimos al comienzo de los principios rectores, si no estoy mal. Eso, muy bien. ¿Sí ven que estamos recordando lo que ya nosotros vimos? Transporte intermodal y transporte multimodal son muy similares. Ambos dependen de, digamos, utilizar varios modos y varios medios de transporte. Sin embargo, uno tiene una condición muy especial y es que ahorita más adelante se los voy a mostrar para no adelantarnos con el tema. Y finalmente, ¿qué es un puerto de carga? ¿Quién tiene este concepto de lo que es un puerto de carga? ¿O quién ha tenido la oportunidad de ir a un puerto de carga, trabajar en un puerto de carga? Gisney. Pues yo vivía anteriormente en Santa Marta, de estar en la sociedad portuaria, pues ahí es donde se reciben los contenedores de diferentes tipos de productos. Llegan las materias primas, también llegan diferentes productos que se distribuyen didiferentes tipos. Llega también el carbón, que se distribuye en diferentes partes de Magdalena y de Colombia. También salen los diferentes tipos de vehículos, como los containers, todo eso sale de allá con diferentes productos. Pues yo no sé si tiene algo que ver. Listo. Ahí te escuchamos más o menos, pero te alcanzamos a entender. Erika. Profe, pues a mí me parece, por ejemplo, cuando inicié todo este tema de la logística, me parece que en Panamá se maneja un puerto de carga muy amplio y diferentes monedas y diferentes tipos de carga. Entonces me parece que Panamá puede ser un ejemplo de un puerto de carga amplio donde se puede ver la logística en su amplitud y variedad también de productos y todo, profe. ¿Cuántos puertos de carga creen ustedes que hay en Colombia? ¿Y cuáles son? A ver, tiene la manito Andrea, tiene la manito Erika. Andrea, tiene la manito Ilse y María del Carmen. Andrea, ¿cuántos puertos hay aquí en Colombia? Y más o menos cuáles son.
Listo. Gisney, Bueno, cuéntanos. instructor, Ok, instructor, pues dale. tenemos el puerto de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Buenavista y Turbo. Son los que yo tengo entendido. Ajá, te falta uno por ahí. El puerto de Listo. Buenaventura. Ya De lo dije. Buenaventura. Ajá. ¿Cuál más? El de Buenaventura, Barranca Necoclí. Bermeja. ¿El de qué? Necoclí. Barranca El de Bermeja. San Andrés. Ojo, puertos de carga. Puertos de De carga. Barranca Bermeja, la fluvial, de carga. Sí. Golfo Roquillos. Tenemos En Buenaventura, Urabá. ¿cierto? Tenemos Buenaventura, que viene siendo uno de los puertos que nos une con el Océano Pacífico o con el Mar Pacífico. El más importante. ¿Cierto? Tenemos en la costa Caribe, contamos incluso hasta con 4 puertos. El puerto de Santa Marta, el puerto de Cartagena, el puerto de Barranquilla y el puerto en La Guajira. Entonces miren que la costa Caribe tiene 4 puertos de entrada y de salida para poder comercializar a nivel internacional mercancía. Mientras que por la parte del Océano Pacífico solamente contamos con uno, que viene siendo el puerto de Buenaventura. Panamá como tal tiene puerto porque Panamá digamos que tiene océanos, tiene mar. Entonces, toda ciudad que tiene o que limita con mar, con río, tiene la capacidad de tener un puerto de carga. Tiene la capacidad como tal de tener un puerto de carga. Entonces tengan en cuenta eso. Cuando ustedes les hablen de puertos de carga, enseguida piensen cuáles son las ciudades que tienen ríos o que tienen mar. Esa es la única manera de poder conectar a través de un puerto una ruta de distribución. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Dígame. Bajamos las manitos ya para... Listo. Ya esas son las actividades iniciales. Esas son las actividades, digamos que de presaberes. Ahora bien, ya vamos a entrar en el tema como tal del contexto de la actividad de proyecto 2, que viene siendo determinar los modos y medios de transporte. Primero hay que tener en cuenta qué es un modo de transporte y qué es un medio de transporte. Eso es lo primero que ustedes deben tener clave para poder entender lo que viene a continuación. Cuando yo hablo de modo de transporte, ¿a qué me refiero? Yo les hago esa pregunta. Cuando yo hablo de modo de transporte o cuando ustedes escuchan modo de transporte, ¿qué entienden ustedes por eso de modo de transporte? Disney. Yo entiendo porque es el proceso o la acción que se realiza para llevar la mercancía y los objetos a diferentes puntos. No, ahí sí te equivocaste. Juan Carlos, vamos por manitos levantadas. Juan Carlos. Los modos serían aéreo, marítimo, carretero, ferroviario, vías navegables o pequeños ríos y portuaria. Esos son los modos, pero para poder especificarlo, debo de, digamos que argumentarlo de otra manera. Pero esos son. Jessica. Listo. Andrea. Pues instructor sería el terrestre, como camiones y automóviles, marítimo como barcos, buques, el aéreo, transporte por aire en aviones, y fluvial como los barcos, embarcaciones más pequeñas por los ríos. Listo. Miren el concepto que está en la pantalla. Los modos de transporte como tal son los objetos o la manera o el medio que yo, el objeto que yo utilizo para poder trasladar una mercancía de un lugar a otro. Para yo poder trasladar, yo tengo que tener un modo. Ahora,
yo tengo que escoger dentro de ese modo un medio que se me va a caracterizar, ¿sí? Entonces, el modo como tal viene siendo el objeto que yo utilizo para el traslado. Llámese modo aéreo, modo marítimo, modo terrestre o modo fluvial. Y aquí es donde entra el tema de lo intermodal y de lo modal, ¿cierto? Si ese es el modo, ahora sí, como dijo Juan Carlos y como dijo Andrea, los medios vienen siendo la forma o el vehículo que yo voy a utilizar de ese modo. Un ejemplo, si yo voy a hablar del modo aéreo, yo tengo que pensar en avión, helicóptero, avioneta, avión de carga, etcétera, ¿cierto? Si yo voy a hablar de modo terrestre, camión, tractomula, vehículo de carga ligera, vehículo de carga suave, bus, bicicleta, moto, triciclo, patín, modo de transporte terrestre. Si yo voy a hablar de un modo marítimo, marítimo, voy a hablar de lancha, voy a hablar de barco, voy a hablar de buques, voy a hablar, si yo hablo de modo fluvial, ojo, no es lo mismo el modo marítimo que el modo fluvial. El marítimo son mares, son océanos, es una carga un poco más alta, más larga, más pesada, mientras que en el modo fluvial es una carga que también puede ser pesada, pero el vehículo son diferentes. Cuando yo hablo de modo fluvial, chalupa, canoa, hay ferries, entre otros. Y el modo ferroviario viene siendo el tema del tren y de los ferrocarriles. Aquí hay un modo que no está relacionado y es la manera como ustedes transportan líquidos o cómo ustedes transportan gases, y viene siendo el modo tubería o el modo ducto, ¿cierto? El modo por ducto es por donde se transporta el gas, el modo por donde se transporta el petróleo, el modo por donde se transporta el líquido, o sea, agua o gasolina. Entonces, ese es un modo también y un medio de transporte. Y ese casi no se relaciona, pero a la final usted tiene que transportar ese líquido o ese producto a través de algo. Sí, usted lo puede de pronto transportar y lo puede echar en una tractomula carro tanque. Ahí estás implementando dos medios y dos modos. O sea, ahí estás hablando de multimodal o de intermodal, dependiendo de la característica. ¿Alguna duda? María del Carmen tiene la manito levantada. No, profe, iba a responder lo que te había preguntado, pero ya usted la dijo. Listo. Listo. Queda entonces claro lo que es el concepto de modo de transporte y de medio de transporte. ¿Queda claro esa parte? Sí, instructor, muchas Sí, gracias. señor, profe. Listo, gracias a ustedes. Ahora bien, hablemos del tema del transporte multimodal y el transporte intermodal. Se dice de que pues es cuando nosotros podemos combinar algún medio o modo de transporte para poder transportar esa mercancía. ¿Esto cuando se ve? Por ejemplo, cuando yo desde mi empresa, yo envío una carga y esa carga tiene que irse para China. Yo de mi empresa yo no la voy a mandar en un vehículo terrestre. Yo de mi empresa sale de un vehículo terrestre hacia el muelle de carga o hacia el puerto de carga y de ahí hace traspaso o traslado a otro modo y medio de transporte. Ya ahí yo estoy implementando estos dos conceptos, multimodal e intermodal. Y viceversa, cuando llega a su destino y de su destino también hace el mismo proceso. Un ejemplo, si yo la voy a mandar en avión, el avión no va a llegar a mi casa a recoger la carga. Mi vehículo debe llevar la carga al aeropuerto. En el aeropuerto se embarca en el avión de carga, se hace el proceso de embalaje, de seguridad, se despacha, allá llega, arriba donde tiene que llegar, se descarga del avión y se monta otra vez en otro vehículo para llevarlo a su destino final. Entonces siempre va a haber, siempre como tal, en algunos procesos va a haber esa
digamos que esa combinación de modos y medios de transporte. Entonces, cuando yo hablo de transporte multimodal, es que yo utilizo 2 o más modos diferentes de transporte para mover una mercancía desde mi punto de origen hasta mi destino final, ¿cierto? Muy diferente con el tema del intermodal. Tiene lo mismo. Yo voy a utilizar varios modos o medios de transporte para llevarlo de un destino a otro. La diferencia es que cuando yo hablo de multimodal, quiere decir que la carga como tal se debe mantener en un solo recipiente. Es decir, cuando yo cojo y monto toda la carga en un solo contenedor, la unitarizo. Eso se llama unitarizar carga, es decir, meter toda la carga en un solo recipiente. Yo unitarizo esa carga y este contenedor que yo voy a mover desde mi mula, la voy a montar en el buque. Ahí yo estoy haciendo multimodal, pero no estoy abriendo la carga, no estoy permitiendo que se manipule la carga, se mantiene. Por lo tanto, a esa condición de que si no hay manipulación de la carga como tal, o que se mantiene en un solo contenedor o una sola unidad de carga, se le llama intermodal. Métanse o definan bien esos conceptos. Multimodal, cuando hay varios modos de transporte y se puede haber una manipulación de la carga, ¿cierto? E intermodal, cuando hay varios modos y medios de transporte, pero no hay manipulación de carga. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Juan Sebastián tiene la manito levantada. Sí, señor, pues también tenía entendido de la investigación de la vez pasada que también vimos el mismo tema, que también tiene que ver con el tipo de contrato, que por lo menos multimodal maneja usted diferentes tipos de contrato con los diferentes modos que usted vaya a mover la mercancía, y intermodal, que son 1 o 2 modos de transporte, pero con un solo contrato. Exacto, exactamente. O sea, hay también una sola contratación en esa parte. Vamos a ver un recurso para que ustedes tengan un poquito más claro lo que es este tema de transporte multimodal e intermodal. Me confirman con un dedito arriba si se escucha bien, por favor. En primer lugar, la Comisión Europea define al transporte intermodal como el sistema que permite utilizar al menos 2 medios de forma integrada en la cadena de transporte puerta a puerta. Lo anterior quiere decir que se utiliza por lo menos 2 tipos de transporte para llevar a cabo una operación logística de manera más eficiente. La principal razón de que se tenga que implementar esta estrategia es que existen países que se encuentran tan alejados geográficamente que pueden requerir de un transporte terrestre para trasladar la mercancía hasta un puerto, y de ahí que se envíe por vía marítima. Por cierto, si te interesa conocer más sobre esto, puedes buscarnos en nuestra página web como www.sailingmarine.com, en donde subimos semanalmente blogs sobre estos temas. La elección de la modalidad del transporte dependerá de diferentes factores, como por ejemplo el punto de origen y destino de las mercancías. Además, es necesario llevar a cabo una correcta gestión para así lograr que sean más eficientes los procesos de la cadena de suministro. El transporte multimodal, por su parte, también podría caracterizarse como la intervención de al menos 2 medios de transporte en una misma operación logística. Pese a que ambas modalidades se caracterizan por compartir el mismo objetivo y tener un enfoque prácticamente idéntico, lo cierto es que existen una serie de diferencias entre una estrategia y otra. En primer lugar, el transporte multimodal únicamente necesita de un solo contrato con un operador de transporte que se hace cargo y asume la responsabilidad en la coordinación dentro de la cadena de transporte desde el lugar de origen hasta el destino de las mercancías. En cambio, en el intermodal se pactan varios contratos de transporte combinado, ya que aquí se aplican las normas que regulan a cada uno. Por otra parte, las unidades de medida son otras de las diferencias que se distinguen entre estas dos modalidades. En el caso del intermodal, la medida que se utiliza son las unidades de transporte intermodal, las cuales habitualmente son contenedores, aunque también pueden ser cajas móviles. Lo anterior significa que en esta modalidad solo se transportan unidades únicas, es decir, que la mercancía debe estar agrupada en unidades de carga como en un contenedor. Por su parte, el transporte multimodal combina diferentes unidades de medida, por lo que es más flexible para trasladar distintos tipos de carga.
Como hemos visto, estas modalidades de transporte son fundamentales para el comercio internacional, ya que se permite el traslado de mercancías de manera más eficiente, tanto en distancias cortas como extensas. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya sido de mucha utilidad para ti. Recuerda que si te gusta nuestro contenido, puedes suscribirte a... Listo. Entonces, pues bueno, ya después de haber explicado un poquito, después de haber visto este video, ya creo yo que queda un poco más claro el tema o la diferenciación que hay entre el transporte multimodal y el transporte intermodal. ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor. Señor, Sí, señor. Listo, muy bien. Vamos a hablar del tema de unitarización de carga. ¿Por qué de unitarizar cargas? Si hablamos ya que va a haber un transporte intermodal, este tema de la unitarización de la carga ustedes deben conocerlo, por lo menos lo básico, o sea, saber por qué se le llama carga unitarizada, por qué se le llama, qué hace uno para poder hacer la respectiva unitarización de la carga como tal. Entonces, si bien es cierto, ¿quién me colabora acá con la lectura de esta, por favor? Unitarización de cargas. Este proceso puede implicar la paletización, el uso de contenedores o la creación de cargas unitarias específicas que se manejan como una sola entidad durante el transporte y almacenamiento. Muy bien. Resulta y pasa que esto tiene tres características. Para poder unitarizar la carga, implica un proceso de paletización. ¿Qué es paletizar? Es lo que ustedes ven aquí. Esto es un pallet, ¿cierto? Una estiba. Pero un pallet viene siendo como que la montañita, en palabras jocosas, que ustedes ven de la mercancía, ¿cierto? Pero como tal, el proceso de paletización consiste en ¿qué? ¿Quién me colabora acá con la lectura, por favor? Consiste en colocar las mercancías en paletas estándar, pallets, que son plataformas de madera, plástico o metal. Las paletas permiten agrupar varios paquetes o cajas en una sola unidad que puede ser fácilmente movida por equipos de manipulación como montacargas o transpaletas. Listo. Resulta y pasa que esto es así como ustedes lo ven. Es coger y organizar la mercancía en unos recipientes. ¿Sí? En este caso, en unas estivas. En las estivas que usted puede organizar cajas, bultos, recipientes, y eso tiene una técnica como tal. Eso tiene una técnica que no sé si de pronto ustedes alcanzan a ver acá. Estos vienen siendo estivas, ¿cierto? Y cada estiva que está aquí tiene una manera de paletizar o de organizar de una manera totalmente diferente. Este es un recurso por parte de TCC, que viene siendo una transportadora logística. Vamos a prestarle atención, por favor. Empaque y embalaje. Para que los envíos sigan llegando como tienen que llegar. Todo lo que se entrega realiza un gran viaje y es muy importante saber cómo hacerlo bien, porque somos una parte central en esta historia. Comencemos por entender que un envase es un recipiente que tiene contacto con el producto. Y un empaque es el material que contiene el producto, con o sin envase, para su protección, manejo y preservación. Para entenderlo mejor, veamos los tipos de empaque que hay. El empaque primario está en contacto directo con el producto, como una botella de vidrio con un jugo. El empaque secundario contiene al empaque primario para protegerlo, presentarlo y facilitar su suministro en el punto de venta. Y el empaque terciario puede agrupar varios empaques primarios o secundarios para que la manipulación y el transporte sean más fáciles. Se invierte mucho en los empaques, porque además de proteger y distribuir los productos, los preparan para la venta. Están orientados al mercadeo, a la seducción. Pero estos esfuerzos solo son posibles gracias a un trabajo de logística muy valioso, el embalaje, que es la forma en que disponemos la mercancía para su protección durante el transporte y almacenamiento. Para seleccionar un envase y un embalaje, piensa en los riesgos que enfrenta cada material. Por ejemplo,
Los productos de madera están en riesgo de rayones y los productos textiles están en riesgo por los insectos. Revisa las guías con tablas de tipo de producto y riesgos para tomar las mejores decisiones. Igual de importante es la unidad de carga, una combinación de empaques terciarios o embalajes en una carga compacta, como una estiba, un pallet o un contenedor. Los pallets o estivas son plataformas sobre las cuales se puede depositar unidades de carga. Hay muchos tipos, según la forma, material o uso. Para nuestra facilidad, permiten su desplazamiento con grúas, carretillas o montacargas. Al proceso de disponer piezas sobre ellas lo llamamos paletización. Para paletizar, ten presente usar los primeros tendidos en columna y los últimos trabados. Siempre de forma vertical y al ras de los bordes. La carga no debe sobresalir de la superficie de la estiba. Siempre debemos simplificar la manipulación y disposición en las estanterías y vehículos, aprovechando la superficie y apoyando una carga contra la otra para evitar daños. Si la paletización no se hace de la manera correcta, podría dificultar las cargas, desaprovechar el espacio, deteriorar los productos y ocasionar accidentes. Las posiciones incorrectas más comunes son el desbordamiento, el escoramiento, las protuberancias y la adentrada. Y los errores principales son paletizar sin cruce, dejar fisuras, permitir una bolsa o una caverna y paletizar en forma de escalera. Con atención y observación podemos hacerlo siempre de la forma correcta. Por eso debemos examinar los indicadores y signos, realizar marcaciones con códigos de barra, revisar las opciones de elementos con los que contamos para la fijación, mirar que el embalaje resista el apilamiento y que la altura de la carga facilite el desmontaje. Pero nuestro trabajo aún puede tomar proporciones más grandes. La contenedorización, que es usar contenedores para transportar grandes volúmenes de carga, nos facilita el transbordo de un modo de transporte a otro. Un contenedor es una caja o estructura permanente y reutilizable, construida para movilizar carga. Hay muchos tipos de contenedores. Todos ofrecen ventajas como una carga y descarga rápida, alta productividad, reducción de costos y facilidad y rapidez del envío. Los grandes viajes dependen de los detalles. Consultando las guías, siendo observadores y siguiendo las recomendaciones, podremos simplificar el manejo de control de inventarios, mejorar el uso de la flota de transporte y la identificación, reducir costos y daños y facilitar la manipulación, recepción y control de entregas de mercancías, para que los envíos sigan llegando como tienen que llegar. Listo, chicos, ahí vimos un video que nos habla del tema de la paletización, de la unitarización de carga y del tema de manejo de contenedores, que viene siendo lo que vamos a hablar a continuación. El contenedor como tal tiene como tal unas características muy fundamentales. Puede tener una altura de 20, 40 o 45 pies. ¿Y qué permite el contenedor a diferencia de los otros recipientes? Manejar volúmenes, manejar cantidades y manejar seguridad en el transporte como tal de la mercancía. También ya vimos el video que es muy similar, muy parecido a este. Y hay unos contenedores o hay unos recipientes que son especiales, ¿cierto? ¿Cuáles son esos recipientes que son especiales? Son los que permiten como tal transportar una carga diferente a las otras. ¿Ya? Por ejemplo, carga líquida, por ejemplo, carga a granel, cuando hablamos de granos, de avena, de frijol, de arroz como tal, se manejan unos contenedores como estos que estamos viendo aquí en esta imagen, que vienen siendo unos contenedores cilíndricos, ¿cierto? Estos contenedores, así como ustedes lo ven, se suben a los buques
y se suben a las tractomulas para poder transportarlo. Ahora bien, son muy diferentes a los camiones cisternas, a los carrotanques, porque pues el carrotanque como tal usted no va a montar el tráiler con todo y tanque a un buque, mientras que en este lado sí tiene una condición especial que viene siendo, digamos que el área que rodea o el área que está protegiendo la unidad de carga, que en este caso viene siendo el cilindro. ¿Alguna preguntita al respecto con el tema de la unitarización de cargas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Todo está claro como el río Magdalena? Juan tiene la manito... Ah, no, Juan no va a participar. Listo, entonces vamos a ir, como dijo mi querido amigo, el dermatólogo. Vamos a ir directo al grano, muchachos. Antes de ir directo al grano, vamos a mostrarle el tema de la plataforma, donde está todo lo que tiene que ver con con el material de formación. Para esto, vámonos nuevamente a la presentación y nos dice evidencias de aprendizaje. La primera evidencia que viene siendo una presentación y una matriz DOFA de modos y medios de transporte. Y la tercera evidencia que viene siendo un video acerca de la unitarización de la carga. Me voy a la guía de aprendizaje y vamos a comenzar a detallar qué es lo que nos pide aquí claramente la evidencia. ¿Quién me colabora aquí con esto, por favor, con la lectura de esto? Vamos directo, o sea, desde aquí. Esta es la actividad de aprendizaje. Vamos a hablar desde aquí hasta acá. ¿Listo? Entonces por acá. Para clasificar los medios, ¿quién me colabora? Para clasificar los medios de transporte según productos, canales y procedimientos será necesario tener presente cuáles son los modos y medios de transporte, con foco en los recursos propios para el proceso de distribución de acuerdo con el canal correspondiente. Duración total 24 horas. Materiales de formación. Para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y análisis del componente formativo, modos y medios de transporte. Evidencias. A continuación se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Evidencia. Bueno, a partir del material visto en el componente formativo, modos y medios de transporte, se le solicita al aprendiz identificar las principales características de los diferentes medios y modos de transporte. A partir del material formativo, el aprendiz elaborará una presentación en PowerPoint donde se evidencia las características y diferencias de los diferentes modos y medios de transporte. Listo, vamos a hacer una pausa. Sí, yo me voy aquí al material de formación, me voy a la plataforma. ¿Cuál es el material que me está pidiendo? Modos y medios de transporte. Yo lo identifico ¿dónde? Fase de planeación, porque ya estoy en la fase de planeación. Me voy a la fase de planeación y aquí encuentro el material de formación. El material que me está pidiendo es este, modos y medios de transporte. Vamos a ingresar el material, accedemos al recurso digital. Voy a compartir este enlace al grupo de logística que nos está acompañando para ver si ellos pueden acceder también y tener acceso al material. Tengo el material de formación y aquí en el material me dice muchas cosas, muchachos. Me habla de modos y medios de transporte, de la diferencia que hay, modo, medio de transporte. Me especifica cuando hablamos del modo, que es en el cielo, es en el aire, los aviones, los helicópteros. Me especifica el tema de, digamos que las ventajas y desventajas del transporte multimodal, las características, ventajas y desventajas de cada uno de los medios de transporte. Y ojo acá con esto. Aquí me está diciendo el primer punto de la evidencia. La evidencia que me dice, ver el material visto del componente formativo y se le solicita a partir de ese material
identificar cuáles son las características de los diferentes modos y medios de transporte y hacer una presentación en PowerPoint. Si no estoy mal, esto ya ustedes lo hicieron en la fase de análisis, cuando ustedes hicieron un cuadro comparativo. ¿Sí se acuerdan? Que hicimos un cuadro comparativo de los modos y medios de transporte, de sus ventajas y desventajas. ¿Sí recuerdan esa actividad? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, esa evidencia ya está hecha. Lo único que toca es buscarla y aplicarla aquí como la están pidiendo. Sin embargo, aquí está el material de formación. Aquí nos habla del transporte ferroviario, nos habla del transporte marítimo, nos habla del transporte terrestre o carretero, entre otras cosas. Es importante leer el material porque esto de pronto no nos lo está pidiendo, pero sí es importante que lo identifiquemos. El tipo de tipología de vehículos. Usted cuando llega a un peaje, usted sí ve que en el peaje está automóvil, camioneta, campero, camión, un eje, camión, dos ejes, camión, tres ejes, camión, cuatro ejes. Y a veces nosotros no entendemos de qué se trata eso. Aquí nos explica de qué se trata cada una de esas cosas. Por ejemplo, cuando usted encuentre o dentro del sistema de transporte usted encuentra una clasificación de vehículo B, es porque el vehículo es de pasajero, transporte público, buses, transporte privado, pero que sea de pasajero. Cuando usted encuentra una clasificación de tipo C, es porque es transporte de carga. Cuando usted es del tipo de S, es cuando es semi-remolque, y cuando es del tipo R, es porque es remolque. Pero bien es cierto de que estos vehículos como tal también tienen unas condiciones del tema de los ejes. Este es un vehículo que solamente tiene dos ejes. ¿Qué son dos ejes? Una, dos llantas. Cuando yo hablo de otro vehículo que me dice que tiene tres ejes, una, dos, tres llantas. Se supone que el vehículo de cuatro ejes, ¿qué debe llevar? O un transporte mixto. Ojo aquí esto, transporte mixto. Cuando yo hablo que lleva así aquí tiene otro tipo de remolque. Miren, este es otro vehículo. Y así sucesivamente ustedes van encontrando muchos vehículos que ustedes ven en la carretera, ven en el peaje, pero no saben de qué están hablando. El tema del remolque o del eje, cuántos ejes tiene el vehículo como tal. Otra parte que tiene este componente es el tipo de la carga. Fíjense que acá dentro de tal hablamos del tema de unitarización de carga. Hablamos de carga general, hablamos de carga a granel, hablamos de la carga perecedera, hablamos de la carga frágil, de la carga peligrosa, entre otros. Para yo poder identificar el modo y medio de transporte, yo tengo que saber qué tipo de carga voy a manejar, qué tipo de carga voy a transportar, ¿sí? Porque yo no puedo utilizar el mismo vehículo para transportar todo esto. Un ejemplo, si usted va a transportar alimentos cárnicos, carne fría, usted no la puede transportar en una camioneta destapada, de estaca, o en un camión encarpado. Usted tiene que, como tal, transportarlo en un vehículo que permita manejar una carga perecedera o una carga frágil como tal. Entonces, este tipo de carga y forma de consolidación la tienen que saber ustedes. Habla del tema de la unitarización y fíjate que también una de las evidencias nos pide eso. ¿Ya? Seguimos con la otra evidencia. Entonces ya sabemos, la primera evidencia, que es hacer una presentación en PowerPoint, ya la sabemos, ya sabemos cuáles son los modos, medios de transporte. Lo único que hay que es identificar las características y diferenciar cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de cada uno de los modos. Seguimos con la segunda evidencia. Recuerden que son tres evidencias las que vamos a presentar en esta semana. La segunda evidencia nos dice que es una matriz DOF. ¿Quién me colabora acá con la lectura, por favor? Dice, al partir del material visto en componente formativo, modos y medios de transporte, el aprendiz elaborará una matriz DOFA correspondiente a las diferentes clases de transporte en el cual se expongan.
las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas con el correspondiente sustento y o argumentación. Listo, seguimos acá abajo. Dice, tenga en cuenta que el análisis DOFA o DAFO es una estrategia de análisis que busca llegar a un diagnóstico preciso ante determinada situación. Listo, entonces miren aquí. En la primera evidencia nos está pidiendo una presentación de diferencias, características, ventajas y desventajas de los modos y medios de transporte. A esa presentación usted le va a agregar esta evidencia, que va a ser una matriz de riesgo, en donde solo y únicamente usted va a identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de cada uno de los modos y medios de transporte. Estas dos se van a convertir en una sola actividad. Ténganlo claro y ténganlo presente. Van a ser un solo documento en donde presenten valga la redundancia, la presentación, y en la parte de abajo le van a colocar el cuadro DOFA o la matriz de riesgo de los modos y medios de transporte. ¿Sí queda claro esa parte? ¿Sí queda claro cómo se van a presentar estas evidencias? Las dos primeras evidencias, ¿sí queda claro cómo se van a presentar? Sí, qué pena, yo tengo una pregunta. Dígame. Digamos, o sea, se hace la evidencia, digamos, pues unidas, ¿no? Y digamos, como son como dos links para subir, ¿se subirían las dos? ¿Lo mismo? No. Vuelvo y repito. Usted va a hacer una presentación, digamos que esta es la presentación, ¿cierto? Aquí ya yo estoy presentando ya yo estoy proyectando la presentación en PowerPoint, en Canva, en Geniali, donde a usted le quede más fácil. Usted hace la presentación de diferencias, características, ventajas y desventajas de los modos y medios de transporte. Eso corresponde a la primera evidencia, a esta. ¿Sí? En la misma presentación o en el mismo documento, en una hoja aparte, usted va a presentar una matriz DOFA. ¿De qué? De esto que presentó acá arriba. ¿Sí? De los modos y medios de transporte. ¿Sí? Usted va a identificar cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las amenazas de cada uno de los medios y va a escoger de cada uno de los modos, y vas a escoger como tal un solo medio para que no te vayas a extender tanto. Ejemplo, voy a escoger modo aéreo, voy a escoger avión de carga. Yo hablo de la debilidad que tiene un avión de carga, de la oportunidad, de la fortaleza y de las ventajas que tiene un avión de carga, o que por lo menos tiene el modo de transporte. Voy a escoger el modo terrestre, hablo de la debilidad del modo terrestre, de sus oportunidades, de sus amenazas y de sus fortalezas. Y así sucesivamente con el resto de los modos. ¿Sí me hago entender? Esas dos actividades, la DOFA y la presentación, va a ser una sola, un solo documento. ¿Sí me hago entender? Creo que quedamos un poco... Sí, señor. Seguro, porque es que el silencio, ese silencio de ustedes me genera curiosidad. No me da como... Bueno, o sea, tanto las diapositivas y la matriz DOFA van a ir en el mismo archivo PowerPoint o el que uno escoja según. Ah, ok. Eso, así más claro. Bueno, tú lo dijiste más clarito. Qué pena por enredarlos tanto. Pero así como lo dijo Juan Sebastián, así la van a presentar. ¿Listo? Profe, yo lo que no entendí todavía es que hay que hacer una matriz DOFA de cada medio de transporte o solamente uno. Ojo, de todos los modos, pero van a escoger de cada modo un medio. ¿Sí? O sea, no vas a escoger modo aéreo, me vas a hacer una DOFA de avión, de avioneta, de avión de carga, de avión cisterna. No. Usted va a hablar de un modo aéreo, y va a referenciar con un medio. ¿Sí? Vas a escoger modo terrestre y vas a escoger un medio, la mula, por decirlo así, o el avión, el bus de pasajeros. ¿Sí? Vas a escoger modo marítimo y vas a hablar de un buque o de un barco.
pero vas a escoger solamente un solo medio. Tienen que tener en cuenta y tienen que diferenciar lo que es un modo y lo que es un medio de transporte. ¿Sí? Sí, señor, esa parte clara. Yo señor, tengo pues la misma pregunta de Geraldine. Yo veo que las evidencias son dos links o dos lugares diferentes donde cargarlo. Al ir unificado en Ok. DOFA, O sea, se ya decide te por... estoy entendiendo. Tú me dices acá en Sí, plataforma, señor, ¿cierto? esa fue mi pregunta. Ah, Exacto. ya, mi hija, pero, ay, Dios mío. Bueno, está bien, el que no entendí fui yo. Miren, el mismo documento usted lo va a subir a la evidencia 1 y lo va a subir a la evidencia 2. Incluso lo pueden subir a la evidencia 3, todo dependiendo de lo que yo les voy a decir a continuación. ¿Sí? Si me permiten, termino de explicar y ahí sí ya queda un poco más clara la cosa. ¿Listo? Sí, señor, pero ya, hasta ahí ya entendimos. Listo. La tercera evidencia como tal, ¿qué nos pide? ¿Quién me colabora aquí con la lectura de la tercera evidencia? En esta oportunidad, el aprendiz analizará e identificará las ventajas y desventajas de los diferentes medios y modos de transporte. A partir del material del componente formativo Modos y medios de transporte, de los temas sobre la unitarización y contenedorización de las mercancías y junto con la investigación en línea que realice sobre caja, bulto, empaque de vidrio, pallets, paletización, contenedores y contenedorización, realice un video donde pueda mostrar un proceso de unitarización de carga. Para el video podrá utilizar la aplicación de su preferencia, Canva, iMovie, Filmora, etc. Y cargue el mismo en un portal web de videos que le permita compartir el enlace con permisos de visualización. Bueno, gracias, Juan Carlos. Esta es la evidencia que de pronto es un poquito más de más trabajo. Aquí ustedes tienen que tener en cuenta lo que ya acabo de socializar, el tema de unitarización de la carga, del tipo de la carga. Van a investigar, fíjense que ahí también les está pidiendo que investiguen acerca de qué, que investiguen acerca del tema de lo que es cómo se manipula una caja, cómo se manipula el bulto, cómo se manipulan los empaques de vidrio, el pallet, la paletización, los contenedores, etcétera. De esta investigación que ustedes van a hacer un video. Como palabras más, palabras menos, una exposición. ¿Ya? Si usted le quiere agregar a esta exposición imágenes referentes a lo que usted está hablando, válido. Si usted quiere solo y únicamente hablar del tema, válido. Lo importante es que usted a través de un video, usted me socialice estos temas. ¿Sí? ¿Cómo se transporta o cómo es el tema de unitarizar estos tipos de mercancía? ¿Cómo se unitariza una caja? ¿Cómo se unitariza bultos? ¿Cómo se unitarizan empaques de vidrio? ¿Cómo se unitarizan utilizando los pallets? ¿Cómo se paletiza? O sea, se embala la mercancía y cómo se maneja el tema de contenedores. ¿Sí? Aquí es donde yo les decía, depende de ustedes si le quieren agregar al documento de las dos evidencias este link. Y usted solo y únicamente en un solo documento presenta las tres actividades. Obviamente ese mismo documento usted lo tiene que subir aquí a la presentación de PowerPoint, a la presentación de matriz DOFA o a la presentación de video explicativo. Se los pongo así. O solamente me lo suben a una y ya yo les evalúo el resto acá con las dos. Aquí sí se los voy a poner a su consideración. O lo subimos a los tres enlaces y marcamos la trazabilidad del proceso, o lo subimos a uno solo y ya yo internamente me encargo de manejar la calificación de los dos. Lo importante es que en un solo documento se tienen que presentar las tres actividades. La presentación de PowerPoint, o la presentación de PowerPoint no,
La presentación donde usted me hable de las características, diferencias, ventajas y desventajas de los modos y medios de transporte. En esa misma presentación usted va a hacer el respectivo, la matriz de riesgo, la matriz DOFA de los modos y los medios de transporte. Y en ese mismo documento usted va a insertar el link del video, ¿sí? Ojo, aquí es el link del video, no me van a subir el video en MP4. Aquí usted tiene que compartir el link, ya sea en YouTube, y que ese link le genere un enlace, o ya usted lo sube al Drive y ya ese link como tal le va a generar un enlace como tal. Aquí le estoy pidiendo como tal es que el link, usted solamente tiene que cargar el mismo link y permitir que uno lo pueda ver. Entonces, les pregunto, aquí como estamos en grupo, les pregunto, ¿lo subimos todos a las 3 actividades o lo subimos a una sola? A una sola, ¿no? Yo no sé, yo les estoy preguntando. A una sola porque le queda más fácil a usted y a nosotros. Bueno, listo. Entonces queda así. Subimos a una sola, pero vuelvo y les repito, en el mismo documento tienen que ir las 3 evidencias como tal. Las tres presentaciones. Sí, señor, queda más fácil y pues en el solo archivo ahí va el enlace del video, va todo lo de las 3 evidencias. Ajá. ¿Listo? ¿Están todos de acuerdo? Sí, señor. Y yo no quiero, profe, no importa. ¿Ah? Y si yo no ¿Qué quiero dice? ¿Y si tú qué? O sea, si yo lo quiero poner cada uno por separado. Mi vida, hágalo. Hágalo, que yo ingreso a cada uno de los links y la evidencia que encuentre yo la califico. No tengo ningún inconveniente con eso. ¿Ya? De igual forma, yo acá en el seguimiento, cuando vaya a hacer las actividades, yo relaciono, bueno, esta no, vamos a buscar acá, fase de planeación. Por ejemplo, esta, miren que esta yo califiqué una sola, de la misma manera como se las estoy proponiendo a ustedes. Montaron una sola actividad y la ficha presentó una sola evidencia en donde estaban insertadas las 3 actividades. Y así yo les califiqué en una sola. ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿cuándo tienen que subir esto? Desde hoy hasta el 14. Ojo, aquí yo les voy a ser sincero, pelados. Hasta el 14 hay fecha. Hasta el 14 hay plazo para subir esas 3 evidencias. Profe, que no la alcancé a subir, ya te vas quedando. Ya esa evidencia no queda con opción de que usted la suba o que yo le habilite nuevamente. Le estoy dando yo 15 días para que ustedes realicen estas actividades de manera grupal. Profe, que yo soy solo. Sí, señor, usted solo, usted escogió ser solo y usted es responsable de presentar esa evidencia usted solo. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Preguntas, dudas, algo. ¿Todo está claro? ¿Todo está ok? Por mi parte, sin preguntas, gracias. Bueno, listo. Sí, Entonces, señor, todo bien. Siendo así, ahora viene la parte que a mí me gusta. Quiero escoger o quiero que 3 personas de los que están presentes nos hagan una retroalimentación de qué fue lo que socializamos en la noche de hoy. Entonces me levantan la manito y hacen la respectiva participación. Hola, sé que están ahí. Listo, tengo a Gisney, tengo a Julie Marcela y tengo a Gisney. Julie, adelante. Vimos sobre los componentes de la logística. Uh-huh.
bueno, retroalimentamos sobre los modos y medios de transporte. Ujú. Hablamos sobre las evidencias. ¿Y qué más hablamos? A ver, Gisney, ¿de qué más hablamos hoy? Hoy hablamos sobre la cadena de suministros, la trazabilidad y los documentos que debemos llevar para cada tipo y medio de transporte, sobre la paletización, la unitarización de carga, el empaque y el embalaje, y especificamos lo de las evidencias que debemos hacer de cada evidencia y recordamos lo que vimos en la fase de análisis sobre... Ay, se me olvida. Dale, listo. Ilse, cuéntanos, ¿qué hicimos hoy? Primeramente, gracias, instructor, por extendernos la invitación y afianzar más nuestros conocimientos. Por lo menos de mi parte, aprendí los componentes de la logística, aprendí qué es la cadena de suministro, abastecimiento, recepción, inventario, cómo se articula la logística y el transporte, que es muy importante seguir la trazabilidad, que la documentación también depende del producto que vayamos a entregar y que el vehículo tiene que tener un precinto. También aprendimos los puertos de carga, cuántos existen, los modos y medios de transporte que no teníamos conocimiento, los medios también, y que es un multimodal y unitarización de carga. Gracias, profe, por hacernos la invitación. Listo, con mucho gusto. Bueno, listo. Entonces, chicos y chicas, para todos, nuevamente muchas gracias por la participación. Siendo las 9 de la noche con 46 minutos, voy a proceder a detener la grabación para poder descargar el respectivo video y compartírselo a través de las redes sociales y a través de nuestra plataforma Desayuna. A todos, pues obviamente deseándoles un feliz inicio de semana, un feliz desarrollo de sus actividades y ante todo, pues